Amén. Qué bueno es alabar al Señor, alabarlo en verdad sobre su muerte, su entierro y luego su resurrección y luego proclamar su venida. Es algo que cada cristiano anhela, es ver a su Señor Jesús y ver su triunfo, ¿verdad? Les invito a que abran sus Biblias a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17 es donde vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Y así como estamos de pie, vamos a leer este pasaje. Dice las Escrituras así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Hasta allí vamos a leer. Les invito a que oren conmigo. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad de alabarte. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de recibir tu gracia y misericordia, Señor. Para siempre te alabaremos, Señor, y eternamente cantaremos de tu amor y tu gracia por nosotros, Señor. Y en este momento queremos leer y entender y recibir lo que Santo Espíritu tiene para nosotros. Entonces en este momento pido que tu Santo Espíritu, oh Dios, abre nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibir la palabra viva. Y que el Evangelio, Señor, despierte a aquello que está dormido en su pecado, Señor. Que lo resucita de entre los muertos, Señor. Pido, Señor, que tu Evangelio, Señor, conmueve más y más a los que ya están contigo por medio de la fe, Señor. Que el Evangelio siempre nos recuerda de tu bondad y de tu gracia, Señor, hacia nosotros. Ayúdame, Señor, porque soy hombre débil y necesito de tu gracia, Señor, para que puedo hablar toda la verdad de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Un día había un joven predicador que estaba estudiando su lectura y estaba leyendo el mensaje que estaba preparando para el servicio que venía. Pero de repente se hizo evidente que el predicador joven dejó de leer y se perdió en sus pensamientos. Se empezó a pensar y se puso a meditar un rato. Y luego de repente se alzó la cabeza y vio a su hermosa esposa y le preguntó: amor, ¿cuántos predicadores realmente grandes crees que hay? Y la esposa lo miró, yo creo para darle una lección de humildad, y le dijo: bueno, no lo sé, pero probablemente haya uno menos de lo que tú piensas. O sea, no seas tan arrogante, no te crees, ¿verdad? Y es muy posible que la esposa del predicador supiera la importancia del Evangelio. Es importante llevar el Evangelio en los sermones, en los mensajes que se da cada domingo, en los mensajes que damos en la calle. Es el Evangelio que es importante. Y les aseguro de una cosa:
Lo que distingue a los predicadores grandes es el Evangelio. Los predicadores más impactantes sobre la historia son los que entienden el Evangelio y predican el Evangelio. Y los que no son tan grandes es porque ellos se olvidan de exaltar a Cristo y no proclaman el Evangelio. Los versículos 14 al 17 retoman el punto anterior del Pablo en el versículo 13, de que Jesús, como el Señor y Salvador de todos aquellos que invocan a su santo nombre. En esos versículos vamos a observar nuestra responsabilidad como iglesia de proclamar el Evangelio de Jesucristo, aún independientemente de cómo responde la gente al mensaje. Esta sección de la Escritura abarca desde el versículo 14 hasta el 17, 21, pero hoy solo vamos a tocar hasta el 17. En los versículos 14 al 15 vamos a observar la necesidad de proclamar el Evangelio. Y luego veremos la incredulidad de Israel al mensaje del Evangelio en los versículos 16 y el 17. Entonces, después del mensaje, espero que comprendamos la importancia y la seriedad de predicar el Evangelio, incluso cuando muchos van a rechazar el Evangelio. Eso no importa. Nuestra predicación no debe ser determinada por cómo responde la gente. No, debe ser formada y predicada por lo que dice las Santas Escrituras. Empezamos con los versículos 14 a 15. Estos contienen 4 preguntas retóricas, como la acabamos de leer. Y cada pregunta se basa en el verbo dominante de la pregunta anterior. La primera pregunta se basa en el versículo anterior, donde leímos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El verbo clave en el versículo 13 es invocar. Y la pregunta que fue construida sobre ese verbo es, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? La palabra invocar tiene un significado más allá de que pedirle ayuda a un amigo para cumplir un trabajo. La palabra llamar está en el contexto de salvación. Porque en el versículo 13 el apóstol Pablo citó una profecía a Joel, como vimos la semana pasada, sobre cómo Israel iba a clamar a Dios para ser liberados. El dilema entonces es, ¿cómo es que aquellos que necesitan salvación invocarán al Señor para su salvación si ni siquiera creen? Si se recuerdan, en Romanos capítulo 19, en el mismo capítulo que leímos esos versículos, es necesario creer en nuestro corazón y luego invocar y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para ser justificados o ser hechos justos delante de Dios y para ser salvos. Tampoco olvidemos que cuando Pablo escribió sobre la creencia, no fue una mera aceptación de una verdad de que Jesús es el Señor. Más bien, es una creencia sincera, es una entrega de confianza en la obra de Jesús. Y esa entrega de confianza es lo que conduce la confesión genuina y salvífica de Jesús como el Señor. O sea, simplemente aceptar el señorío de Jesús no es diferente a lo que lo hacen los demonios. Leemos en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, existe una fe cual no es salvífica. Y esa fe nunca va a mover a los hombres a seguir a Cristo de verdad. Esta fe no salvífica lleva a los hombres a abandonar a Jesús en los momentos difíciles, en los momentos de tentación caen y Cristo no honra esa clase de fe. Observamos cómo Jesús no se confió a aquellos que lo siguieron simplemente porque Jesús hizo milagros y les dio de comer.
Leemos en Juan capítulo 2, versículo 23 al 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Una fe genuina por sí sola es aceptable para el Señor. Sin embargo, la siguiente pregunta retórica de Pablo en el versículo 14 presenta otro dilema. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es importante observar la lógica de Pablo, porque empieza con invocar. Pero ¿cómo van a invocar si no creen? Y luego, ¿cómo van a creer sin haber escuchado? Pero no es simplemente un ejercicio mental para Pablo. Si notamos, la traducción de la Reina Valera sugiere que para creer en Jesucristo, uno simplemente debe escuchar de Cristo. Pero cuando miramos el idioma original, encontraremos que la gramática sugiere otra traducción. Y es, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? No sé si notaron la diferencia. No es que escuchan de Cristo, sino que es que oyen a Cristo. Aunque la diferencia es sutil, es importante. La diferencia es que una traducción más literal sugiere que el pecador debe escuchar del Señor mismo y no simplemente de Él. La traducción literal debería recordarnos inmediatamente la reprensión que dio Jesús a los fariseos y judíos que no creyeron en Jesús ni a su palabra. Y vemos este encuentro en Juan capítulo 10, versículos 26 al 28. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Noten que Jesús no le dijo a los fariseos que no eran sus ovejas porque no creían. Jesús explícitamente dijo que la incredulidad de ellos se debía a que no eran sus ovejas y que no podían escucharlo y no podían recibir su mensaje y por eso no seguían a Jesús. El conocimiento previo y el llamado de Jesús produjeron vida eterna, seguimiento en las vidas de aquellos que podían escuchar la voz de Jesús. Entonces, en otras palabras, la traducción literal del apóstol Pablo de cómo creerán en aquel a quien no han oído, es Pablo declarando cómo se escucha la voz de Jesús por medio del Evangelio. La siguiente pregunta retórica de Pablo plantea otro punto importante. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo que Pablo implica con esa pregunta es que el medio por cual la voz de Cristo se puede escuchar es a través del ministerio del predicador. El trabajo del predicador es ser un proclamador público. El predicador debe hacer declaraciones públicas de tal manera que comunica claramente la palabra y voz de Jesucristo. Entonces, el error del predicador sería que predicara de tal manera que impidiera que los pecadores oigan el mensaje de Cristo Jesús. Y ese error es grande. Tal error produce falsos conversos. Y eso es algo que es muy común en nuestros días. Simplemente podríamos visitar varias iglesias aún en nuestra ciudad y escuchar que hay hombres y mujeres detrás de un púlpito que predican algo que los oyentes quieren escuchar, pero no predican la palabra de Dios. Predican de Cristo, supuestamente, pero sus corazones están lejos de Jesucristo porque son falsos convertidos, porque han escuchado un mensaje falso de Jesús y creen en un Jesús que no en verdad es bíblico. Pero la responsabilidad del predicador se puede resumir en las palabras de Jesús cuando Él, después de su resurrección, envió a sus discípulos a ir como embajadores, tal como Jesús fue mandado por el Padre.
con el propósito de perdonar los hombres de sus pecados. Leemos de esto en Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. La responsabilidad del predicador es anunciar el Evangelio de tal manera que sea efectivo para llevar hombres, mujeres y niños a los pies de Jesucristo. La predicación del Evangelio no es un simple pasatiempo, no es un hobby. La predicación del Evangelio no es algo que se hace por diversión y mucho menos es una charla de TED Talk. No, la predicación del Evangelio es un deber serio. Es un deber de amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Porque cuando predicamos el Evangelio como las Escrituras nos enseñan, los pecados de los hombres son perdonados. Pero al retener el mensaje del Evangelio, se retiene el perdón de pecados. Descuidar la predicación de la palabra completa de Cristo es no llevar el perdón de Dios a los hombres por sus pecados. Y es una violación del alto llamado del ministro o del cristiano común aún. Tan importante es la predicación de la palabra que Pablo lo llamó como el ministerio de reconciliación. Porque en la declaración pública del Evangelio, hombres y mujeres son llevados a Dios para ser reconciliados. Yo me acuerdo. ¿Ustedes se recuerdan el día que escucharon el Evangelio de su salvación? ¿Se recuerdan ese día que escucharon la voz de su gran pastor por medio del Evangelio? ¿Se escuchó cómo se sintió en ese momento? Yo sí me recuerdo. Yo me recuerdo cuando escuché el Evangelio claramente por la primera vez. Yo me recuerdo cuando ese maestro dominical me enseñó y me llevó las Escrituras enseñándome del infierno, enseñándome de mi culpa delante de Dios. Yo me acuerdo de ese día y esa noche yo le clamé a Dios y sentí como una carga se me cayó. Yo sé que ustedes, los que han creído en Jesús, han sentido ese mismo sentir en sus corazones, en sus vidas. Y hay un libro bien famoso que se llama El progreso del peregrino, que fue escrito por John Bunyan. Él escribió sobre un hombre llamado Cristiano que escuchó la predicación del evangelista sobre el juicio venidero que venía sobre su ciudad. Y al escuchar la advertencia de este evangelista, fue en busca de la ciudad celestial. Fue en busca de esa ciudad para escaparse de la ira y la destrucción que venía a su ciudad. Y mientras viajaba, encontró un lugar donde se encontró con una cruz. Y vamos a escuchar las palabras de John Bunyan sobre esta experiencia de Cristiano. Escribió diciendo, entonces vi en mi sueño por el camino por donde Cristiano debía ir. Estaba vallado a ambos lados por un muro, y ese muro se llama salvación. Por lo tanto, el cargado cristiano ascendió corriendo por este camino, pero no sin gran dificultad debido a la carga que llevaba a sus espaldas. Corrió hasta que llegó a un lugar desierto pendiente, y en aquel lugar estaba una cruz y un poco más abajo un sepulcro. Y vi en mi sueño que justamente cuando Cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de sus hombros y se cayó de su espalda. Y esa carga comenzó a rodar y siguió rodando hasta que llegó a la boca del sepulcro por donde cayó y no volví a verla más. Entonces Cristiano estaba contento y ligero y dijo con alegría en su corazón, Él me ha dado reposo por su angustia.
y vida por su muerte. Entonces se quedó allí un rato mirando y maravillándose, porque para él fue muy sorprendente que la mirada a la cruz le hubiera aliviado así de su carga. Y por lo tanto miró y lo hizo otra vez hasta que los manantiales que había en sus ojos enviaron lágrimas por sus mejillas. Qué hermosa descripción alegórico sobre la conversión y la salvación de un cristiano. Predicar entonces el evangelio a los pecadores es llevar el perdón de pecados a los hombres y reconciliarlos con su Dios. Hermanos, leemos las palabras de Pablo de todo lo que les estoy diciendo en 2 Corintios 5, 18 al 21. Notan bien estas palabras. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso. En el versículo 15, Pablo presenta la cuarta pregunta retórica y hace que el lector entienda que el predicador no se envía a sí mismo a predicar el mensaje del evangelio. Más bien, el predicador es comisionado para salir y entregar el mensaje del evangelio. La pregunta entonces es una de quién. ¿Quién es el que encarga al predicador que salga y proclame el evangelio? Bueno, para esta respuesta miramos cómo en el versículo anterior el predicador es identificado como el portavoz de Dios, el embajador de Dios, el que habla por Dios, ya que es el Señor que apela al pecador a través del predicador. Además, tenemos la escritura a la que Pablo apela cuando escribió en el mismo versículo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí Pablo cita a Isaías 52, 7, y es significativo por dos razones. Primero, observamos que en Isaías 52 es una profecía de cómo el Señor iba a liberar a Judá de la opresión a Babilonia. Y dos, leemos en el versículo anterior a que cita Pablo de cómo sería el Señor mismo quien le habla a su pueblo de su presencia continua. Leemos en Isaías 52, 6 al 7, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. En otras palabras, estamos leyendo de cómo Isaías profetizó cómo los antiguos israelitas que fueron esclavizados y oprimidos por este gran imperio de Babilonia iban a reconocer la voz de su Dios detrás de los mensajeros y profetas que llevaran noticias buenas, noticias de su libertad, noticias de ser libres de su esclavitud. El remanente de Israel que escuchó la noticia de su liberación y del reinado de Dios iba a conmover a ese pueblo a ver con cariño a esos mensajeros. Hay una película que me encanta ver llamada El Patriota, o The Patriot. Y en esa película hay una escena que se acerca, yo creo, a la emoción que han de haber sentido los israelitas que escucharon buenas noticias de su libertad.
La película La Patriota trata sobre la Revolución Americana y el personaje principal era Mel Gibson. Y él interpretó el papel de un patriota estadounidense que debido a su experiencia en la guerra durante la guerra de Franco-India fue ideal para lidiar la milicia de Estados Unidos a guerra contra el ejército británico. Cuando se liaron a reclutar hombres en esta película para pelear en la milicia, había un hombre blanco que fue gravemente herido en la guerra franco-india. Pero él quiso contribuir al esfuerzo de guerra contra Inglaterra. Entonces, lo que hizo, entregó a su esclavo a pelear en su lugar. Y luego vemos en otra escena cómo este esclavo está parado delante de un papel, un folleto que fue clavado en la tabla de anuncios de ese pueblo. Y él nomás se quedó mirando y mirando, queriendo entender qué es lo que decía ese folleto. Y luego los hombres blancos se empezaron a burlar de este esclavo, porque ellos sabían que el esclavo no podía leer. Y en burla se arrimó un señor y dijo: yo te voy a traducir lo que dice. Y leyó: por orden de general George Washington y el Congreso Continental, todos los esclavos atados que presten un servicio mínimo de 1 año en el ejército continental recibirán libertad y se les pagará una recompensa de 5 chelines por cada mes de servicio. Ahora no sé si han visto la película o si lo van a ver. Cuando vean esa escena, recuérdase de esta parte de la Escritura. Es la parte muy memorable, porque ahí captúa la emoción que tiene un hombre cuando escucha y recibe noticias de libertad. Este actor tuvo una mirada de alegría y él luchaba en mantener las lágrimas dentro de él mismo. Y él apretó su sombrero más y más fuerte diciendo: solo 6 meses más. Es una escena que captúa el éxtasis de recibir buenas noticias. Pero cuanto más lo pienso, me doy cuenta de que nosotros que somos hijos de Dios, también hemos experimentado recibir buenas nuevas de nuestra libertad. Y todos los que somos ahora hijos de Dios, fuimos en un tiempo esclavos. Fuimos esclavos al pecado. Fuimos esclavos a Satanás y a su poder. Pero al escuchar el evangelio de nuestra salvación, nosotros también experimentamos la maravilla de ser liberados por Dios mismo. Y déjame decirles que la liberación que tuvimos nosotros es mucho más grande que cualquier esclavo hoy en día puede tener y recibir. ¿Por qué? Porque nosotros entendimos de dónde fuimos rescatados. En verdad, la salvación de un pecador que está en peligro de la ira de Dios son buenas noticias al escuchar que Cristo murió por él. ¿Cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que debido a nuestro pecado, debido a nuestra violación de la santa ley de Jesús, fuimos declarados y bajo la condenación de muerte y una vida eterna en el infierno. Pero Dios, en la persona de Jesucristo, vino y murió en lugar de los pecadores. Y en la muerte sustitutoria de Jesús tomó la culpa de los pecadores. Y su justicia fue atribuido o transferido al pecador quien clama a Jesucristo. Este gran intercambio satisfizo la ira de Dios y permite que existe paz entre el pecador y Dios. El pecador arrepentido que confía en la obra de Cristo comprende que él o ella ya no está bajo la ira de Dios y ya no es esclavo del pecado. Entonces, la libertad que uno recibe al escuchar y creer el Evangelio es increíble y es grande. Pero solo ocurre cuando se predica el Evangelio. No cuando se predique otra cosa o se habla de otras cosas. Es el Evangelio que salva. Después de que Pablo discutió
la necesidad de predicar el Evangelio. Pablo en el versículo 16 escribió sobre la respuesta de Israel al mensaje del Evangelio. Muchos tratan de hacer la palabra ellos en el versículo 16 universal, que tantos judíos como gentiles rechazaron el Evangelio. Sin embargo, el contexto de los capítulos 9 al 11 es sobre el rechazo de Israel a Jesús y al Evangelio. Además, vemos cómo las escrituras a las que Pablo apela en su argumento se aplican directamente a los judíos. Y no quiero decir que con eso que no podemos aplicar esta verdad a los gentiles, que los gentiles también rechazan el Evangelio y lo vamos a hacer. Pero principalmente aquí Pablo está argumentando de por qué rechazaron los judíos a Jesús. Y ese es el punto principal de Pablo. Que la falta de la voluntad de Israel en creer el Evangelio estaba prevista. Pablo observó cómo estaba escrito en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La incredulidad de Israel fue prevista cientos de años antes de que Israel rechazó a Jesús. ¿Y cuál fue el anuncio rechazado? ¿Qué es lo que Israel rechazó y no creyó? En Juan 10 observamos la afirmación de Jesús de que Él y el Padre son uno. Y cuando Jesús reveló su naturaleza divina, los judíos se bajaron a tomar piedras para matar a Jesús. Leemos de este evento en Juan 10, versículo 33. Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La doctrina de la encarnación, o sea, la enseñanza bíblica de que Dios se humilló y tomó carne y se hizo humano, fue un pensamiento muy grande para Israel en esos momentos. Y el gran expositor del siglo IV y V, Juan Crisóstomo, escribió un tratado contra los gnósticos sobre la dificultad de creer en la doctrina de la encarnación, cuando comentó sobre este pasaje y el 53:2. Vamos a leer sus palabras porque hizo un trabajo excelente. Dijo: la doctrina de la encarnación fue muy difícil para recibir, porque la medida extrema de su misericordia y la magnitud de su condescendencia estaban llenos de asombro y necesitaban mucha preparación para ser aceptados. Porque consideren lo grandioso que fue escuchar y aprender que Dios, lo inefable, lo incorruptible, lo ininteligible, lo invisible y lo incomprensible, en cuya mano están las confines de la tierra, que mira la tierra y hace que tiemblan, quienes tocan las montañas y los hacen fumar, cuyo peso de condescendencia ni siquiera los querubines pudieron soportar, sino que velaron sus rostros al abrigo de sus alas. Que este Dios, que sobrepasa todo entendimiento y desconcierta todo cálculo, habiendo pasado por los ángeles, los arcángeles y todos los poderes espirituales de arriba, se bajó a convertirse en hombre y tomar carne formada de tierra y barro, y entrar en el vientre de una virgen y ser llevado allí por el espacio de 9 meses, y luego alimentarse con leche y sufrir todas las cosas a las que el hombre es responsable, en la medida en que lo que iba a suceder era tan extraño como para que muchos no lo creyeran, incluso cuando había sucedido. Antes que nada, envía profetas de antemano anunciando este mismo hecho. Lo que me asombra de la explicación de Crisóstomo sobre la dificultad de creer o comprender la encarnación y el sufrimiento y muerte sustitutivo de Jesús es que tuvo
la habilidad de observar que Dios calculó la preparación y que Dios había tomado medidas para los cuales algunos, no todos, para que algunos creyeran y obedecieran el Evangelio. La predicación de Pablo en la Loma de Marte nos da una idea de qué quería decir Pablo cuando escribió obedecer el Evangelio en el versículo 16. En Hechos 17 observamos cómo Pablo fue a Atenas durante su viaje misionero. Y mientras estaba en Atenas se encontró en un lugar llamado el Areópago. Y la palabra Areópago es la palabra griega para la loma de Ares. Y Ares era el dios griego de la guerra. Y esta loma fue dedicada al dios de guerra con muchos ídolos y muchos altares. Y había un altar peculiar entre los demás, que contenía una inscripción que llamó la atención del apóstol Pablo, porque tenía inscribido al Dios no conocido. Pablo inmediatamente se apoderó de la cultura religiosa de los griegos y les empezó a dar testimonio del Dios no conocido. Pablo comenzó a explicar cómo este Dios creó el mundo y todas las cosas que habían en él. Y cómo este Dios era el Señor del cielo y el Señor de la tierra. Pero a diferencia de los griegos que erigieron templos antes de estos griegos, el Señor que creó todas las cosas no podía ser contenido por templos y no tenía necesidad de ser servido por los hombres. Y ese es un detalle importante para los griegos que estaban presentes en ese momento, porque los filósofos estaban de acuerdo, Dios o la deidad no podía ser contenido. Pablo hizo bien en captar la atención de esa ciudad y continuó explicando cómo fue el Dios desconocido quien dio vida a todas las escrituras. Fue el Dios desconocido que hizo de un hombre y una mujer todos los hombres y naciones que están bajo el sol. Y fue el Dios desconocido el que soberanamente designó los tiempos y los límites de las naciones. Y fue el Dios desconocido quien vino en la persona de Jesús y Él murió y resucitó para la salvación de los hombres. Y que esa misma resurrección era evidencia que sí es Dios. Luego Pablo declaró cómo los hombres debían obedecer el Evangelio. Y lo leemos de esto en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Evangelio no es solo un mensaje del amor de Dios para los pecadores, y Dios no mágicamente va a empujar pecadores en su presencia por la eternidad. No, en la predicación del Evangelio debe haber un llamado, una exhortación a los pecadores de abandonar su pecado, de odiar su pecado y a someterse al señorío de Jesucristo. Sin el arrepentimiento, sin el abandono del pecado y sin odiar al pecado, sin sumisión a Cristo el Señor y a su ley, no puede haber salvación del juicio venidero. Y así, en el versículo 16, observamos el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre la incredulidad de Israel. Es por eso que Pablo escribió como un resumen en el versículo 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y los manuscritos más antiguos y más confiables dicen, así que la fe es por oír por la palabra de Cristo. Y esa traducción más antigua es más significativa. Como unos han señalado que a lo mejor cambiaron la palabra de Cristo para Dios para resaltar la deidad de Cristo. Sin embargo, el uso de Cristo es específico de que
la fe viene al predicar de que Cristo es Señor. Y esto es exactamente lo que Israel rechazó, que Jesús es el Señor y el Mesías de Israel, el Rey, cual fue profetizado. Y cuando leemos palabras de Cristo en el versículo 17, no nos debemos de confundir o creer que significa la palabra escrita. No es logos, es rhema la palabra allí. Y la palabra griega usada aquí es la palabra hablada, la palabra predicada. Es la declaración pública de que Jesucristo es el Señor. Y es esa predicación que da luz a fe salvífica. Y cuando observamos que las personas responden en fe a la declaración pública de que Cristo es el Señor, observamos el poder creativo y el poder transformador de Dios en acción. ¿Por qué? El mensaje del Evangelio fue descrito por Pablo como el poder de Dios en Romanos 1:16. Leemos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mensaje de hoy es simple, mis hermanos. La iglesia, nosotros, es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando se predica el Evangelio es como si el Señor mismo estuviera apelando a través de nosotros para que los pecados de los pecadores, para que los pecadores se arrepienten de sus pecados y crean en Jesús. Y no solamente es trabajo del pastor o del predicador, sino que también es su trabajo en dar testimonio de Jesucristo a donde ustedes vayan. Porque cuando uno no muestra o no enseña o no predica o no platica el Evangelio, hermanos, están deteniendo el perdón de pecados. Y para un cristiano eso es impensable. Porque el amor de Cristo debe morar en nosotros. Y cuando sabemos que alguien está en peligro del infierno y del sufrimiento eterno, debemos ir a ellos y decirles y contarles las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo murió por pecadores como ustedes y como yo. Es nuestra responsabilidad ir y ofrecer el perdón de pecados a los hombres. Pero no se sorprenden cuando el mensaje del Evangelio es rechazado. Así como la gran mayoría de Israel rechazó a Jesús y rechazó el Evangelio, muchas en nuestra cultura también rechazarán el Evangelio. Pero esto no debe de cambiar tu mensaje y tampoco debe quitarte el esfuerzo y las ganas de predicar el Evangelio, porque son las Escrituras que determinan qué es lo que decimos, no es la cultura. No son los sentimientos de hombres. A cabo, el corazón es malo, sumamente malo. Lo que necesita el pecador es lo que nosotros recibimos, las buenas nuevas de libertad por medio de Jesucristo. Permítame dejarlos con una anécdota de Charles Spurgeon de cómo debemos confiar en el poder del Evangelio. Escribió Charles: una noche, cuando hubo una gran reunión de amigos en el orfanato, nuestros chicos estaban entonando dulcemente una melodía de himno en sus campanas. Con el órgano estadounidense se tocaba como un acompañamiento. Y toda la compañía reunida cantaba en su mejor momento, haciendo una avalancha de música. En ese momento le indiqué a nuestro amigo, el señor Manton Smith, que pusiera algunas notas de su trompeta plateado. Y cuando se lo llevó a los labios y arrojó su alma, se escuchó al hombre solitario por encima de todos nosotros. Las campanas, las voces de los órganos, todo parecía ceder ante esa clara explosión de música de trompeta. Y así será
para el Evangelio de Jesucristo. Así será para el Evangelio de la salvación. Solo predícalo, solo dígalo, como la propia palabra y voz de Dios mismo. Y deje que el poder del Espíritu Santo lo acompañe y ahogará toda la música menos la suya. Les invito a que oren. Padre, te damos gracias por el Evangelio de la salvación que nos ha dado libertad, que nos ha dado perdón de pecados. Realmente el Evangelio es tu poder, Señor. Y Señor, ayúdanos a entender por medio de la Escritura, lo que acabamos de leer, que nuestra responsabilidad es llevar las buenas nuevas al mundo. Ayúdanos, Señor. Danos valentía. Danos confianza, Señor, para poder confiar en tu palabra, en tu evangelio. Ayuda, Señor, nunca a hacer menos el evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar el perdón a los hombres por medio de la predicación del evangelio, porque así dijo nuestro Señor Jesús: ir a todo el mundo y hacer discípulos predicando esta palabra, este evangelio. Ayúdanos, Señor, a cumplir esa gran comisión, Señor. Te damos gracias, Señor, por los misioneros que están por todo este mundo, Señor. Te damos gracias por cada Señor que ha respondido al llamado del evangelio también, Señor. Te damos gracias, Señor. Y nuestro deseo es que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Entonces lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.